señalan que no robaba, que consumía pasta base pero que no robaba. Se está investigando si la bala que lo mató pertenecía o no pertenecía a la policía. Es un gusto ya tener a la alcaldesa, Sandra Nedov, bienvenida, un gusto recibirla. ¿Cómo fue esta mañana salir del barrio que hoy día está cercado por la policía? Bueno, es complicado y es también para nosotros un poco doloroso tener que vivir en esa situación que en general es como algo que los vecinos viven cotidianamente. No cotidianamente todos los días, pero es algo que ha sucedido en otros momentos. Creo que en este particular caso lo que pasó con el incendio de autos, eso no es algo diferente, no es algo que haya pasado en otras oportunidades, pero sí que la gente se manifieste en contra de los efectivos policiales cuando intervienen en la zona. Ajá. ¿Eso fue un elemento nuevo para ustedes, que los vecinos protestaran por el accionar de la policía como lo hicieron? Lo nuevo es la forma, esa quema de autos, esa agresión contra los que pasaban por ahí, sí, eso es algo diferente. Cuando hablamos de los vecinos que se enfrentaron con la policía, ¿estamos hablando de toda la barriada puesta en contra de la policía o estamos hablando de un grupo de gente? Digo, porque cuando decimos los vecinos queda generalizado, sí, claro, ¿no? Y hay 70.000 vecinos en toda la zona, ¿no? No, es un grupo de vecinos, que en realidad lo que nos sucede es que esa situación nos deja como rehenes, porque yo también vivo en la zona, claro. Nos deja como rehenes al resto de los vecinos que tienen una vida normal, que llevan a sus hijos a la escuela, que salen a trabajar y que también se sienten vulnerados en su seguridad por estas situaciones. De hecho, nosotros hemos hecho algunas intervenciones interinstitucionales con las mesas de convivencia, el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda, una cooperativa de transporte, por situaciones que se daban en Aparicio, Saravia y San Martín, y ahí se logró revertir una situación que estaba dada. Los vecinos nos planteaban que llegaban de trabajar, se bajaban del ómnibus, se los robaban, y bueno, ahí se mejoró el complejo habitacional. Son dos complejos habitacionales, uno del BPS y uno de la Agencia Nacional de Vivienda, que no sé si recuerdan que se habían ocupado 50 viviendas ahí. Sí, sí. Bueno, ahí se hizo una intervención interinstitucional, se mejoró el cerco, se mejoró la iluminación, se sacaron los nichos que estaban en la calle, que la basura estaba permanentemente en la calle, se pusieron contenedores plásticos de los que se ponen en los complejos habitacionales. Y bueno, la garita que estaba por dentro del complejo se dejó por fuera del cerco y bueno, el barrio cambió. De hecho, los vecinos de enfrente nos pedían que pudiéramos hacer la misma intervención del lado de la unidad Casaballe. Pero bueno, son cosas que requieren tiempo y requieren coordinaciones con otros porque nosotros en realidad lo que hacemos es articular en la zona, porque no todas las cosas que suceden son de competencia del municipio ni de la intendencia. Pero bueno, nosotros estamos en el territorio y podemos ser los articuladores entre esos otros actores. Hoy de mañana algunos medios de prensa señalaban que en realidad los que participan de los líos, los que están involucrados en los líos, efectivamente, no son más de 50 personas. Y también está la historia de familias que rivalizan y que se pelean entre ellas y eso genera toda una situación para el barrio, ¿no? Sí, sí. Eso es así. Realmente nosotros tratamos de trabajar en el sentido contrario, de poder trabajar en la integración, en la convivencia, que es un trabajo complicado, difícil, pero que nosotros pensamos que es posible. Sandra, ¿por qué es que la gente reaccionó así? Porque hay mucha gente protestando por el asesinato de este joven, por cómo intervino la policía. Y como tú decías, es un elemento nuevo esto de que quemaron taxis, quemaron autos, tuvieron una reacción violenta. La policía viene trabajando en algunos barrios en un control específico, con más dedicación. Yo creo que esto fue el detonante de una situación en particular, pero no es lo que se vive todos los días. Fue como una reacción, llamémosle un fastidio por parte de quien comete algún tipo de delito, cosas así, ante la presencia policial permanente que viene, digamos, al que se dedica a esas actividades lo estorba. Y bueno, robaron y al poco rato los agarraron. Yo creo que eso, para quienes sienten una cierta impunidad de hago y no pasa nada, sí,
yo claro, creo que molesta. Quizás lo que se comenta, ¿no? Lo que pasa históricamente, que de repente van, roban y al rato están en el mismo lugar. Es decir, están en la misma esquina, y robaron y no pasó nada. Y vos decís que eso empieza a estar cuestionado porque la policía interviene y porque los lleva presos. Sí, sí. ¿Qué pasa con el vecino, como tú o como cualquier otro, que no tiene nada que ver con toda la parte problemática del barrio y tiene en el día a día que estar acompañado de la presencia de policías, tiene que estar entregando los documentos porque se los piden, porque parte de la presencia policial, por lo menos lo que se difundió desde policía, era que iban a haber controles en algunos puntos, que iban a haber cacheos y demás. ¿Cómo lo lleva eso la persona, el tipo que en realidad no tiene nada que ver con nada y bueno, lo soporta porque dicen, me sirve para vivir en un barrio más tranquilo, o lo vive como un atropello? No, en general los vecinos lo aceptan, no lo hacen, colaboran en esa operativa. ¿Ustedes prefieren que esté la policía? Sí, en realidad preferimos que haya una permanencia, que se vea que, de alguna forma tenemos un respaldo. Ajá. Nosotros, esta situación que se da en la zona no es algo que sea de hoy. Esto es como un acumulado de décadas de... nosotros hubo un estudio de CEPAL en el 2004 que daba cuenta de cómo el Estado intervenía y de cuál era el resultado, que en realidad no se notaba el gasto que se hacía en la zona. Se gasta pero no daba resultados, decís vos. Pero también muchas políticas de realojo, de viviendas, de realojos de la aduana, de diferentes lugares, se hicieron en esa zona. Entonces fue como un acumulado que, bueno, hoy tiene una consecuencia. Vos decís, lo sacaron de la aduana, lo llevaron a vivir al barrio Marconi, a esa zona. Era el lugar donde había terrenos y en general los realojos eran en ese lugar. Entonces, bueno, no contribuye en la integración, en la trama, poner poblaciones del mismo tipo, todos amontonados en un mismo lugar. Entonces nosotros creemos que en la integración, en el crear ciudadanía, no sumó, y bueno, y en el correr de los años se fue dando esta situación que, bueno, tiene sus detonantes hoy. Nosotros, en el sentido contrario, venimos trabajando en un plan integral, un poco basados en ese estudio de CEPAL que daba cuenta de la situación que estábamos, y formamos una mesa de Casaballe tratando de articular las políticas que aterrizan en la zona de la mejor forma. Nosotros creemos que este plan no va a ser algo que nosotros podamos en 5 años revertir la situación que está, pero sí creemos que vamos a poder contribuir en una cantidad de cosas que se dan, en mejorar la calidad de la vivienda, mejorar en el clima educativo, que en realidad nosotros, todas las mediciones que hacemos nos dan por bajo de la media de Montevideo en todas las cosas, en el clima educativo, en el acceso al trabajo. Bueno, eso son todo cosas que van sumando para que determinadas condiciones terminen en lo que nos sucede. Sí, vos decís, la media, es decir, la cantidad de pobres que hay en el Uruguay, bueno, hay una alta concentración en esa zona. Cuando en Uruguay en general la población es envejecida, en nuestros barrios en realidad la mayoría son jóvenes. Por eso es como que tiene para sus particularidades. Tenemos una particularidad. Seguramente la expectativa de vida sea medida en años sea menor, si la problemática es tan compleja, ¿no? ¿Cómo se lleva también? Yo pensaba, salir tú ahora, por ejemplo, tú vas a una reunión de alcaldes, vas a estar con otros que son de otros barrios, de los otros municipios. ¿Cómo se lleva a llegar y decir que sos la alcaldesa de esa zona? O sea, ¿cómo se lleva el estigma que hay? Porque, y ahí creo que hay una parte que nos compete a los medios, en la forma en que se trata muchas veces la información, que refuerza un estigma. El año pasado hubo una campaña, que a mí no me pareció muy feliz, pero bueno, buscaba desestigmatizar teóricamente. ¿Cómo se lleva a agarrar, plantarse y decir, hola, ¿qué tal? Yo soy del Marconi. Como se sienten los vecinos cuando van a buscar trabajo y tienen que decir que son del Marconi. Realmente pensamos que sería bueno que se pudiera ver la otra cara de lo que pasa en nuestros barrios, porque en realidad, bueno, hace poco surgió el tema de Don Coni, que en realidad es un vecino del barrio que surgió por la música que hace, ¿no? Hay cosas valorables y rescatables en la zona, pero que no salen en la televisión.
Nosotros Ahora, hemos hecho... Con esas familias que tú decís que generan una situación conflictiva, de enfrentamiento entre ellas, de rivalidad, que están vinculadas con la droga, con la venta de pasta base en la zona, con las bocas, con esa gente, ¿se puede trabajar? ¿Se les puede acercar el resto del barrio? ¿Se puede hacer un trabajo? Y yo creo que debemos. Son parte del barrio y yo creo que nosotros debemos apuntar a que todos sean parte, que todos estén incluidos y bueno, cada uno aportará de su medida, pero hay cosas que han pasado como esto que yo te decía del acumulado de gente de determinado nivel. Tenemos nosotros índices de clima de educación que también eso desencadena después en que esa gente que no tiene clima educativo alto o medio, cuando va a conseguir un trabajo, en realidad consigue trabajos de remuneración baja y eso... retroalimenta lo otro. ¿Cómo puede mantener a su familia? Bueno, sí, incluso quien tenga formación más alta, llamémoslo educación terciaria o cosas así, el momento que da la dirección de dónde vivís, de qué barrio sos, seguramente entre dos personas con la misma formación, pero de distintos barrios, uno siendo de Marconi. Hay algo que puede parecer paradójico, pero nosotros contratamos una consultora para un trabajo que estamos haciendo para el plan y tal vez para otros nos vean como lugar donde no se puede ir, donde es peligroso. Pero realmente la gente que vive en Casaballe también se siente insegura de salir de su casa, de ir a trabajar y volver. En realidad son como presos de esos pequeños grupos que hackean al barrio y que después son los protagonistas en los medios. Cuando nosotros estamos trabajando por revertir la situación, hay gente de la zona que nos dice que si tuviera la posibilidad de mudarse, se iría de la zona. Claro, pero anda a vender una casa en el barrio que seguramente te la van a pagar muy poco. Sí, anda a comprar hoy cualquier cosa, tú me lo decías ayer cuando conversábamos, hoy anda a comprar algo y pedirle que te lo lleven a la zona. ¿Quién va a querer ir? No te lo llevan, a mí me ha pasado. En realidad cuando miran en el mapa la zona, te dicen, bueno, no, es zona roja, ahí nos repartimos. Tiene que pagarse el flete. Claro. Entonces, claro, se vale la vida. Hoy una ambulancia, hoy un taxi que le digas que querés ir hasta ahí, es bastante más complicado, ¿no? Ahora, hay otra cara, y bueno, hubo una marcha de instituciones sociales, nosotros fuimos parte de esa marcha en los otros hechos que pasaron en febrero, donde los que se sienten estigmatizados porque parece que todos somos iguales, hicieron una marcha apostando a otras cosas, a la integración, al trabajo que hacen todos los días y que bueno, que en realidad no se ve públicamente, no es lo que se muestra de nuestra zona, noticia. ¿no? Claro. Sandra, gracias por haber venido y la seguimos. Teníamos previsto un contacto que aún no pudimos hacer, seguramente está muy demandado el jefe de policía de Montevideo, Diego Fernández, aunque por las últimas informaciones no hay muchas novedades acerca, todavía no se pudo establecer en qué circunstancias este joven de 25 años fue asesinado y si la bala era o no era de la policía. Lo vamos a seguir en las próximas horas seguramente. Gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Nosotros ahora seguimos con otros temas y vamos a lo que hacemos habitualmente, que es comentar algunas de las informaciones que aparecen destacadas hoy en la prensa. Y empezamos con el diario El Observador. Dice, molestia de Estados Unidos tras rechazo a un centro de formación militar. Uruguay lo que no acepta es que se instale una escuela financiada por Estados Unidos, es una escuela de idiomas en el departamento de Durazno y está dirigida a tropas de las misiones de paz. El rechazo de Uruguay a que Estados Unidos instale... No es una escuela abierta y demás, es una ni escuela de entrenamiento militar. Para militares dentro de un predio militar uruguayo. Exactamente. Lo que dice Estados Unidos es, esta no es un centro de entrenamiento, es un centro de formación para misiones de paz, por ejemplo, militares que van a Haití o al Congo aprenden francés. Exactamente, se les enseña francés, pero bueno, el Ministerio de Defensa ha señalado que no hay condiciones en el Uruguay para aceptar la instalación de un centro de estas características. El subsecretario Jorge Menéndez dijo,
políticamente no es aceptable. En tanto, desde las Fuerzas Armadas uruguayas, sí, en realidad se quiere que esté hay este discrepancias centro entre las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa es el que dijo que no cuando las Fuerzas Armadas habían dicho que sí. Hay un tema de fondo que es interesante. Imaginemos la situación inversa. Que va mañana un grupo, el ejército uruguayo le propone que aprendan a hacer asados. Y entonces van a poner una escuela de hacer asados en una base militar estadounidense. ¿Qué va a decir Estados Unidos? Es una base militar de nuestro ejército, tiene información reservada y una serie de etcétera, por los cuales no te van a permitir ingresar. Estados Unidos dice no, pero han cambiado. Señalan que Uruguay mantiene todavía una suerte de resentimiento de las épocas de la Guerra Fría y que todavía lo vemos como una fuerza colonizadora. Y que han cambiado, aseguran ellos, ¿no? Sí, el rechazo de Uruguay se señala como frustrante para Estados Unidos. Esto lo dijo uno de los voceros de ese gobierno. La fuente diplomática dijo que en Estados Unidos creen que con esa actitud el gobierno uruguayo mantiene la sospecha sobre intenciones de dominación. Y evidentemente en América Latina no está bien vista la instalación de centros de formación de Estados Unidos en nuestro continente, con características diferentes. Quizás este sea un centro efectivamente de formación para idiomas, para otras tareas, pero evidentemente todavía existe aunque la mona se vista de seda. Porque rechazo. Recordemos que hay una desmemoria también, ¿no? ¿Cuánto hace que vinieron los SEALs estadounidenses a entrenar a los FUSNA uruguayos? Sí. Estamos hablando de algo que ocurrió este año. Sí, también este año vinieron del ejército venezolano, ¿no? A mí me parece mal que vengan de ningún ejército. Yo qué sé, yo les desconfío a todos por igual, ¿viste? Es un tema de... Es muy visceral, si se quiere. puede ver como intercambio, ¿no? Porque claro, se hace en otras ramas de actividad. Me refiero a que, ¿por qué señalar que tenemos una especie de resentimiento vinculado a la Guerra Fría cuando hace 3 meses, 4, hubo una forma, los SEALs estuvieron formando a los FUSNA uruguayos? O sea, si el resentimiento fuera así y marcado, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Sí. Y de hecho en la cumbre del ministro de Defensa se habló de reformular los acuerdos de defensa que hay entre Uruguay y Estados Unidos. Entonces, creo que es ponerse en un papel de víctima que me da la impresión, de acuerdo a las informaciones que uno tiene, que no le hace, que no le queda muy bien. Claro, no le queda muy bien a Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa. Les recordamos que vamos a estar recibiendo al diputado del Frente Amplio, Roque Arregui, y al asesor del Partido Nacional, Enrique Martínez, que participó en los acuerdos multipartidarios por educación. El tema es que fracasó en la Comisión de Educación la votación para la conformación de una universidad tecnológica en el interior. Esto va a ir al plenario de la Cámara. Como no están los votos, porque no están los 2/3, seguramente el proyecto va a fracasar. Por lo tanto, no va a haber universidad tecnológica en el interior. De eso vamos a estar hablando con Enrique Martínez y con Roque Arregui. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. El Marconi sigue cercado por la policía y la Guardia Republicana. El Cebolla por Cavani es el único cambio para enfrentar a Bolivia hoy en La Paz a las 18 horas. El día arrancó con lluvias y según Nubel seguirá así. Salí con paraguas. Enseguida volvemos con la noticia y su contexto. Nuestro cine presenta una película ganadora del Premio de la Crítica en el Festival de Cine de La Habana 2009. Dia 2. Pesquisa geológica das estruturas tectônicas para a implantação do canal de águas ligando a região do Chechel ao Rio das Almas. Tempo de duração da viagem, 30 dias. Porra, 30 dias. Viajo porque preciso. Vuelvo porque te amo. Escava a terra e tira pedras, enquanto o outro colhe flores. Casamento perfeito. Todo casamento é perfeito. Até que acaba. Un viaje por el inhóspito nordeste de Brasil. El reflejo de lo que siente su protagonista. Está todo mundo procurando milagre. Inclusive eu. Nuestro cine. Sábado a las 23. Somos Uruguay presenta políticas de vivienda, logros y desafíos. Exponen Ministro de Vivienda Francisco Beltrán, Directora Nacional de Vivienda Lucía Echeverri, Presidente de la Agencia Nacional de Vivienda Daoís Urián.
Miércoles 17 de octubre, 19:30 horas, Hotel Cottage. Línea de encuentro. Vuelve a la Sala Citarrosa un cantorazo. Carlos Alberto Rodríguez presenta su nuevo CD, De esos aires vengo. Ay, mi pueblito Carlos Alberto Rodríguez, miércoles 17 de octubre, Sala Citarrosa. Anticipadas, Red UTS y en la propia sala. No estoy nerviosa. Este plato no se puede llevar a la mesa. No, y no tengo más. Ya hay justo. No hay más porque los agarraron otras brigadas. Vamos a brindar. Por la UTE y por la escuela y la comanda. Ahí va. Seguimos con la noticia y su contexto. Les decíamos antes de la pausa, en la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes fracasó el acuerdo político para conformar una universidad tecnológica en el interior. Se necesitan 2/3. Hay una división entre la bancada de gobierno, el Frente Amplio y el Partido Nacional y el Partido Colorado. Es un gusto ya tener en los estudios al diputado del Frente Amplio, Roque Arregui, al asesor del Partido Nacional, que además fue autoridad educativa en el pasado y que participó de los acuerdos multipartidarios, Enrique Martínez, asesor del Partido Nacional. Un gusto tenerlo por aquí. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Diputado Arregui, de pronto empezamos por usted para que explique este proyecto de creación de una universidad tecnológica para que los televidentes lo tengan claro. Bueno, sí, con muchísimo gusto. Hay que señalar que la Universidad Tecnológica es fruto de un acuerdo que se firmó entre los 4 partidos políticos y el presidente de la República en el mes de febrero de este año, que establece que su sede va a estar en el interior del país, algo largamente reclamado por el interior del país, que va a tener institutos tecnológicos regionales en distintos lugares, que va a ofrecer títulos de carácter terciario y terciario universitario. Le sirve al desarrollo del país, le sirve a la formación terciaria y superior de los jóvenes de todo el país, pero fundamentalmente del interior. Sería un gran avance y el Parlamento tiene una oportunidad histórica para, habiendo avanzado tanto, hacer que esto fructifique. Ajá. Enrique, ¿por qué es que finalmente no hay acuerdo con el gobierno? ¿Cuál es la posición del Partido Nacional? Por lo que leí en la versión taquigráfica de la comisión, en definitiva, la diferencia está centrada en quiénes son los que van a dirigir, quiénes van a estar al frente de esa universidad. ¿Allí está la diferencia central? Bueno, Ana, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como bien dices tú, allí hay una diferencia importante. Yo concuerdo totalmente con lo que decía el diputado Roque Arregui. Se realizó un trabajo muy interesante, muy constructivo entre todos los partidos con representación parlamentaria a lo largo de varios meses. Y yo puedo decir que el proyecto es muy convergente. Es decir, todos los partidos estamos de acuerdo en una cosa fundamental, que es la creación de esta universidad tecnológica en el interior. Una universidad además que nosotros la concebimos flexible, muy articulada con las cadenas productivas reales del país, locales, insertada a través de institutos tecnológicos regionales en todo el país. Efectivamente, la diferencia reside en el artículo 14, diría yo, que es el que establece el directorio del nuevo organismo. Allí, digamos, el Frente Amplio sostiene una posición muy respetable, que es la que ha establecido ese partido, y los 3 partidos de oposición tenemos una posición diferente. Básicamente yo podría decir que nuestra diferencia está en la representación de sectores sociales en el directorio de la nueva entidad. En el proyecto de los 3 partidos de oposición existe la representación de los docentes y de los estudiantes, pero a nivel de los institutos tecnológicos regionales, que es donde efectivamente queremos nosotros y creemos que tiene que estar toda esa capacidad de desarrollo que puede tener esa universidad tecnológica. Pero no en la dirección de la universidad. Exactamente. Arregui, ¿por qué el Frente Amplio insiste
que la universidad tiene que tener representación social, es decir, representación de los estudiantes y de los docentes. Yo en primer lugar lo que quiero señalar es que el Frente Amplio ha tenido una actitud muy flexible para poder llegar a los máximos acuerdos. Evidentemente que tiene que haber representantes de los distintos actores sociales en la propia Universidad Tecnológica, en lo que es el Consejo Directivo Central, porque el aporte de los docentes, el aporte de los estudiantes, el involucramiento de los mismos, también de los trabajadores y de los empresarios que son fundamentales, porque estamos hablando de una universidad tecnológica, para el desarrollo de la tecnología, para la potenciación de la producción. Yo quiero señalar muy sintéticamente lo siguiente. El Consejo Directivo Central, que va a ser el organismo de dirección de la Universidad Tecnológica, acá hubieron dos propuestas iniciales muy distintas. El Frente Amplio propuso un rector elegido por docentes y estudiantes por votos ponderado, más un representante de los docentes, dos de los docentes, 2 de los estudiantes, 1 de los trabajadores y 1 de los empresarios, en los que tienen voz y voto, que es lo fundamental, ¿verdad? La oposición planteó otro organismo de dirección donde hubiesen 3 integrantes, todos, inclusive el propio rector, designado por el Poder Ejecutivo con venia del Senado. Cuando el Frente Amplio vio que había 2 posturas tan distintas entre el Frente Amplio y la oposición, dijo, bueno, acá tenemos que acordar. Y tuvimos una flexibilidad muy grande, porque lo que se hizo fue que en ese consejo directivo de 6 miembros, incluir a 2 del Poder Ejecutivo con venia del Senado. O sea, se recogió lo que venía de la oposición, más lo que piensa el Frente Amplio. Que el representante político tenga voto doble. Que tenga 2 votos, van a haber 2 representantes, pero va a estar incluido, que no estaba incluido en la propuesta inicial del Frente Amplio, a los efectos de buscar un acuerdo. Hubo una flexibilidad muy grande, incluso más. Flexibilizamos más porque lo que nosotros planteamos además es que en determinadas circunstancias, en determinados temas, haya que resolver por una mayoría especial, por ejemplo, cuando se crea una carrera, cuando se elabora el proyecto de presupuesto, pero tampoco logramos acuerdo de la oposición. A ver, Martínez, ¿por qué es que desde el Partido Nacional, el Partido Colorado y también el Partido Independiente se considera que no sería positivo que en la universidad estén los representantes sociales? Ahí está. Fíjese, nuestro planteo inicial era de un organismo muy ligero, compuesto por solamente 3 personas designadas por el Poder Ejecutivo, 2 representantes de la mayoría parlamentaria y 1 de la minoría, porque pensamos que esta nueva institución tiene que ser muy flexible, muy rápida, muy ágil, que no puede estar sometida, digamos, al permanente tironeo de tensiones corporativas, de negociaciones varias. Es decir, el país ha sido testigo en los últimos meses, todos lo sabemos, de una presencia que no es la adecuada de los sectores sociales en la determinación de las políticas educativas. Pongamos, por ejemplo, el caso de Promejora, donde ha habido una permanente resistencia a implantar políticas que vienen desde la legitimidad de los poderes públicos. Y usted dice ahí, en los organismos, una pregunta para precisar, claro. Usted dice que la clave ahí han sido los actores sociales, o en realidad, digo, el Promejora, el cuestionamiento está desde los sectores políticos, porque ¿está claro esto? Ha habido un mix de desorientación del gobierno que introdujo en la representación, en su propia representación, visiones antagónicas, y también la presencia de los sectores sociales. Pero fíjese otro ejemplo. Hace poco el ministro convoca un diálogo para una Agenda 2030 del Uruguay en la ciudad de Piriápolis. Yo lamentablemente no pude asistir, pero rápidamente determinados sectores corporativos, radicalizados, dicen, nosotros no vamos porque allí han sido invitados delegados de la oposición. Fíjese que ante esta demostración de pensamiento único, de incapacidad para acordar, los partidos tenemos una gran responsabilidad frente a esto. Tenemos que actuar con mucha mesura y mucha cautela para no entregar una institución que creemos que tiene que cumplir los roles que acaba de señalar el diputado Arregui. Tiene que ser una institución flexible, tiene que ser una institución rápida, proactiva, que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de desarrollo productivo que tiene el país. Entonces, esto es lo que ha hecho que digamos, no exista ese acuerdo a nivel del directorio. Sin embargo, como
decía yo antes, esa representación social, el proyecto de la oposición lo consagra a nivel de los institutos tecnológicos regionales. De manera que, diputado, respecto a lo que plantea Martínez, porque dice, bueno, hubo un encuentro, los sectores dijeron, bueno, los sectores sociales, de las gremiales, dijeron, bueno, nosotros no queremos la representación amplia, han tenido actitudes corporativas desde el Frente Amplio. Si respondo eso, el amigo Enrique Martínez ya se me fue hacia el ProMejora, pero también una constancia con respecto al tema. En primer lugar, yo no comparto, quiero decir claramente, que no participe algún actor social porque no esté la oposición, ¿verdad? Este es un país democrático y nosotros queremos que todos participen en cualquier instancia de diálogo. En segundo lugar, en cuanto al ProMejora, diciendo que yo estoy de acuerdo con este proyecto, también diciendo que no es milagroso, que es un proyecto más, pero no es milagroso, que logra todo, pero, por ejemplo, en el Codicen, ninguno de los representantes sociales se opuso al ProMejora, no fracasó por eso, y no está fracasando porque se está aplicando, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Se ha dicho de que no puede haber representantes sociales porque la experiencia de la Universidad de la República hace que sea una gestión mala, y yo no coincido con ese criterio. La Universidad de la República funciona con representantes de los docentes, de los estudiantes, de los egresados. Como toda gestión tendrá alguna dificultad, ¿verdad? Pero funciona muy bien. Es más, hay una encuesta reciente donde se le ha preguntado a la ciudadanía cuáles son las instituciones más prestigiosas del país. ¿Cuáles funcionan en primer lugar? La más prestigiosa es la Universidad de la República, y después lejos le siguen las universidades privadas, los liceos privados, las escuelas, las otras instituciones. Quiere decir que tan mal no funciona. Y es muy importante porque se involucra a los docentes, los estudiantes, los trabajadores y los empresarios, y nosotros le hemos agregado esa parte de representación del Poder Ejecutivo para facilitar el acuerdo, y porque nos parece además que también es bueno que haya ese aporte dentro del Consejo Directivo. Enrique, lo que el Partido Nacional, en definitiva, el Partido Colorado y el Partido Independiente no quieren es que se reproduzca en el interior una Universidad de la República en la forma de gobernarse. Exactamente. Fíjese que, Ana, yo participé a la salida de la dictadura, digamos, de todo lo que fue el ACEP, todo lo que fue el movimiento estudiantil de recuperación de la autonomía. Fui consejero estudiantil, aún hoy integro el cogobierno de la Universidad de la República, pero creo que nosotros tenemos la oportunidad histórica de no repetir los viejos modelos. Está bien que el modelo de la reforma de Córdoba de 1918, hay una cantidad de cosas caras al imaginario colectivo, pero tenemos la posibilidad de crear una nueva institución más flexible, diferente, que no herede también las inercias y los errores anteriores. Fíjate tú que... ¿Y usted dice que eso lo garantiza una universidad solo gobernada por políticos? Acá hay un distingo. Primero, que la Universidad de la República, por ejemplo, por un ejemplo reciente, no logró transformar su ley orgánica. A impulsos del rector Arocena se planteó un proyecto de transformación, y este proyecto quedó neutralizado, vetado, por esa lógica que es realmente, no es la lógica original del cogobierno, sino que es una lógica perversa que lo que hace es introducir unas arenas movedizas en las que los proyectos no pueden prosperar. Nosotros creemos que los docentes y los estudiantes de la nueva Universidad Tecnológica sí deben gobernar, o cogobernar, pero en el ámbito que es específico y donde realmente tienen más oportunidades de incidir, porque si uno ve los proyectos, es en los institutos tecnológicos regionales donde se da la posibilidad de determinar planes de estudio, de determinar carreras, de decidir las cosas que decide una universidad. La investigación, la docencia y la extensión están en los institutos tecnológicos regionales. Lo que hace el organismo jerarca, el órgano rector, el directorio, es fijar marcos. En un primer momento, incluso, la propuesta del Partido Independiente, del Partido Nacional y hasta cierto punto del Partido Colorado, era la de una verdadera agencia reguladora, tipo la URSEC o la URSEA. Un órgano central muy ligero, muy técnico, normatizador, y donde toda la actividad estuviera radicada en los institutos tecnológicos. Es un poco la perspectiva de la oposición,
Y si bien nosotros entendemos que ha habido flexibilidad de parte del Frente, también la ha habido de nuestra parte, en realidad todos hemos cedido alguna cosa, pero yo diría que este es el núcleo duro que aún persiste de desacuerdo, y que tal vez el debate parlamentario pueda destrabar, no lo sabemos. Arregui, y esta conformación de la Universidad de la República que plantea lo que está planteando Enrique Martínez, ¿verdad? Es decir, que incluso impulsos del rector Arocena no han podido reformar la ley orgánica del 58, y eso que era una de las, de alguna manera, de las promesas que había hecho Arocena, intentar impulsar, y eso ha quedado enlentecido. Independientemente de esa propuesta que no se ha plasmado dentro de la Universidad de la República para poder hacer una reforma de la ley orgánica, lo cierto es que la Universidad de la República sigue creciendo en cobertura, sigue creciendo en egresos, tiene una cifra histórica en este momento de 10.000 estudiantes radicados y estudiándose en el interior, de carreras nuevas que se abren en el interior, que incluso desde Montevideo tienen que concurrir para hacer algunas de ellas. Quiere decir que los objetivos se cumplen, gobiernan bien, pero de cualquier manera el formato de consejo directivo de esta nueva universidad tecnológica, de acuerdo a la propuesta de flexibilización que hizo el Frente, es distinta a la del consejo directivo de la universidad. Lo que tiene de igual es que una parte de los representantes son docentes y estudiantes, ¿verdad?, o el rector electo por ellos, pero tiene un componente distinto porque incorpora empresarios y trabajadores, que es fundamental articular con el mundo del trabajo y la producción, e incorpora propuestas que vienen de la oposición como representantes del Poder Ejecutivo. ¿No es demasiada gente? No, porque son solamente 7, ¿verdad? Y dentro de los 7, a su vez, el rector tiene una cantidad de potestades ejecutivas, que eso sí lo acordamos a nivel de los 4 partidos políticos, o sea que el número no dificulta. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente: estamos parados en estos términos, ¿verdad? La oposición tiene una forma de pensar muy legítima, muy válida, por más que yo no la comparta. El partido de gobierno, el Frente Amplio, tenemos otra forma de pensar, y entonces tenemos que ver cómo salimos adelante, ¿verdad? Nosotros hemos para que no se frustre esta convención. Ahí está. ¿El objetivo cuál es? Una universidad tecnológica en el interior del país. Es la oportunidad histórica que tenemos. Si por una cuestión del poder, del gobierno, vamos a hacer fracasar esto para el interior, para el país, para la educación, claro, porque quizás, para el trabajo y la producción, es tener ceguera política. No digo mala voluntad, porque cada uno lo hace con la mejor buena voluntad, pero es no darnos cuenta y no estar a la altura de los acontecimientos, que va a frustrar este intento que fue acordado por los 4 partidos políticos, porque se vio la importancia que tiene, por una disputa en cuanto a cómo se integra el Consejo Directivo. Tenemos que tener altura en lo que vamos a resolver. Precisa el Parlamento 2/3 de votos para poder instalar esta universidad tecnológica, y bueno, y cada uno de los partidos políticos vamos a asumir ante la ciudadanía nuestras responsabilidades. Enrique. Sí, yo creo que la cuestión del poder nos afecta a todos, digamos. Todos estamos involucrados en esa discrepancia que, como bien dice Roque, es legítima. Yo también creo que sería un gran avance esta universidad tecnológica en el interior. Creo que de todas maneras se ha hecho un gran avance, ya solamente en términos de elaborar el proyecto, de dejarlo a estudio del Parlamento. Es un avance muy, muy importante. Y yo creo que el país, digamos, ha hecho una experiencia en los últimos años. Y aunque tengamos, por ejemplo, insatisfacciones con la forma en que funciona la ANEP, incluso para este gran ente autónomo tan importante como es la ANEP, que tiene cerca de 1 millón de estudiantes, la ley vigente de educación, que no fue negociada con los partidos de la oposición, es una ley votada por el oficialismo, es una ley que establece 3 miembros del Poder Ejecutivo y 2 de los sectores sociales. E incluso una fórmula parecida a la de la ANEP, u otras, en fin, no quiero aventurarme yo en lo que es materia del debate parlamentario, pero creo que es probable que existan formas de flexibilizar las posiciones de los partidos. Debemos reconocer que hasta hoy no las hemos encontrado, entonces tenemos un gran avance y un gran progreso, una gran convergencia en el proyecto, pero nos quedó algo por hacer. Para noviembre, entonces, el plenario va a tener que debatir este tema. Seguramente en el cierre no va a estar bien visto para la gente
que se queden sin universidad tecnológica en el interior por un tema de, en definitiva, quién se queda con el poder, con el poder de mandar o algo así. Yo creo que debe primar la cordura. Cuando nosotros vimos a nivel del Frente Amplio que el tema se trabó, o sea, primero funcionamos en una comisión multipartidaria donde logramos, pero acuerdos muy importantes, llegamos al 90% de los puntos. Entonces dijimos, bueno, no podemos dilatar más, aquí los plazos se cierran, pasamos al plenario y en noviembre tenemos que resolver. Y yo espero que la cordura prime y prime instalar una universidad tecnológica. Martínez. Chiquito, la lucha creo que no es por el poder, no es que el Frente Amplio quiera gobernar la nueva universidad ni los partidos de oposición. Lo que queremos es una mejor composición del directorio que asegure que esta universidad, que esta promesa, va a ser exitosa y no va a ser una frustración más. A ambos, gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Le asustan los ruidos y también la tranquilidad. Le gustan los mimos, pero respira en soledad. Se hace fuerte ahí donde no lo vi y se esconde siempre que hay maldad. Enseguida volvemos con la noticia y su contexto. Orgánico quiere decir sin usar elementos químicos de ningún tipo. Es volver a la fuente. Ni los animales, ni nosotros, que somos animalitos, seres humanos distintos, pensantes, se supone, Homo sapiens, no nos tenemos que enfermar. La condición es que estamos sanos. La persona se desarrolla mucho mejor como ser humano y llega mucho más lejos cuando trabaja con sus manos y con su mente. Y le pone corazón y alma y espíritu. Defender la Tierra. Capítulo 5 de Historias Invisibles, segunda temporada. Domingo a las 20:30. Navegá más. Si tenés internet fijo en tu casa, sumale internet móvil por solo 198 pesos por mes. Visítanos en antel.com.uy. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. Amigos, nos conocemos desde hace mucho tiempo y ustedes saben que creo firmemente en la información para una sociedad del conocimiento. Por eso, les invito a compartir cada miércoles a partir de las 22 horas este espacio donde buscamos desentrañar esa realidad que nos concierne para ser verdaderamente protagonistas de la misma. Sonia Entrevista, miércoles a las 22. De la noche a la mañana todas las celebridades querían aparecer en el programa. Yo estaba en México y dejé la gira solo para estar en el programa de Alejandro Molina. Inspector, abra la boca. Tiene una mona podrida. Puede tener que hacer un tratamiento de conducto, pero tranquilo. No le sucederá nada malo. El equipo de trabajo estaba imbuido de una verdadera mística. Todos éramos perfeccionistas. Eludiendo el paso a través del Lete, eligieron el camino trasero. Allí está una entrada muy cerca del Ténaro Laconio. Este sábado, en REC. No, güey, nos ratamos de la clase de la charla. ¿Idea de quién? De moi. Salí, tarado. Un whisky doble. No tengo. ¿Me das un whisky o parto este palo en dos? No te preocupes, gordo, y tu madre ya me lo explicó todo re bien. ¿Qué es esto? ¿Vos sabés algo del himno de acá? Algo. El segundo mejor del mundo, papá. Casi choco por tu culpa. Apagá eso de una vez. ¿Pero vos no te das cuenta que esto es totalmente desubicado, que está fuera de lugar, que hasta peligroso es? ¿Peligroso? Sí, peligroso. Segundo capítulo de REC. Sábado, a las 21:30. ¿Qué hago, madre? ¿Qué hago? Si Antonio fuera mi marido, yo no dejaba tanta rienda suelta. Intento parar, pero
ya está cerca. Es la tentación. Tienes que preguntarte si estás dispuesto a sacrificarlo todo por alguien a quien apenas conoces. Mire, nosotros somos de familias muy humildes, digamos, de la zona agrícola del norte de España. La tradición de Uruguay con Francia es muy fuerte, en el sentido de que se puede decir que nuestra medicina, en sus primeras etapas, fue una medicina en la cual Francia tuvo una importancia muy grande. Del periodista y escritor Diego Fischer. Vino en el 24 porque él estuvo en la Primera Guerra en la Marina, combatió en Flandes. Somos descendientes, muchos de nosotros, de exiliados, ¿no es cierto? De exiliados, pero no políticos, de exiliados de la vida, de la realidad, de la economía. Documentales de la Unión Europea, los sábados a las 15:30. Seguimos con La Noticia y su contexto. A la villa sé que voy a volver para Borges, sé que voy a volver y a la isla Maracaibo también voy a volver. Muy bien, buen día, bienvenida Sole, ¿cómo va? Gracias. Se me fue un poco la alegría con el clima, ¿qué querés que te diga? Está bravo, está bravo. Está bravo. Pónganse, ¿cómo era? Las galochas, ¿no? Cuando me estaba vistiendo empezó así, fue la lluvia torrencial. Ya están tirando que estaría bueno, por ejemplo, para dormir con una manta, sea el pata de bolsa o sea la pata de bolsa, digámoslo así. ¿Cómo sería la definición? ¿Hay una palabra para, hay una expresión así como hay pata de bolsa, el equivalente femenino? ¿Cuál sería? ¿O se usa pata de bolsa para los dos géneros? ¿Cómo? Chancletona. Chancletona dicen por ahí, bueno, no sé. Me parece que es de cosecha propia esa, no lo veo como popularmente instalado. Y bueno, y a la espera de Uruguay, ¿no? Que ojalá la altura le dé altura al juego. Ahí va, ¿no? Ojalá suba el nivel más o menos como tuvieron que subir los tipos. Exactamente. Yo durante todo el proceso, la altura está bravísima. Durante todo el proceso yo venía reclamando la renuncia de Tavares porque nos estaba dando muchas alegrías y es algo que va contra el ser nacional. El ser uruguayo, el uruguayo de bien es un tipo frustrado y amargado, envidioso y resentido, gris. Sí. Y Tavares nos estaba llevando por un terreno que no era el nuestro. No nos sentíamos del todo cómodos, ¿no? Sabíamos cómo movernos. Claro. Ahora que venimos de 2 o 3 derrotas de corrido, una más y entonces ahí está, que después todo el mundo empiece a olvidarse de las alegrías que nos dieron estos jugadores y este técnico y vamos a pedir la cabeza de todos. Un pueblo desmemoriado además. Y además empezar con las matemáticas, ¿no? Por acá no perdimos, por acá hay un punto menos. Habría que ver si el Instituto Nacional de Estadística mide la venta de calculadoras por año, a ver si en estos momentos hay picos. Bueno, vamos a otra cosa. Dale. Quiero recordar que hoy, 16 de octubre, es el Día Mundial de la Alimentación. Esto fue proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Claro, con la idea de concientizar a las poblaciones sobre el hambre, la desnutrición, la pobreza y la alimentación. Así que es un buen día para que cuando uno coma algún alimento, reflexione y lo agradezca de alguna manera. Estaba pensando que en realidad es un día ideal para comer algo que no es muy sano, porque el día de la alimentación de repente tiene que ver con la comida sana. Hoy está por unas tortas fritas, por ejemplo. Bueno, en este momento, estar bajo techo y comiendo unas tortas fritas debe ser las cosas. Incluso lechón con ensalada rusa, bueno, pero eso es independiente del día, pero con el clima que hay hoy, está por unas tortas fritas, esas que te dejan la casa llena de olor a la grasa frita, pero que qué lindo. Y mate, en tu caso mate no, ya sabemos. En tu caso mate no, pero agua, té, Coca-Cola, lo que sea. Y dice Ivana que pidamos los avances, porque no le gusta que hablemos de tortas fritas porque le da ganas, así que vemos los avances del día de hoy. Dale. El Ministerio de Economía y Finanzas solicitó a los supermercados un atraso en la suba de precios de los productos hasta fin de año y los exhortó a formar una canasta básica de 150 productos y aplicarles un 10% de rebaja. Para conversar sobre el tema, contaremos con el analista Ricardo Díaz Lladó. En el marco del mes de la lucha contra el cáncer, nos visitarán los doctores Gustavo Febles y Guillermo Laviña, integrantes del equipo de América Mama, para conocer más sobre esta enfermedad, cómo detectarla y cómo prevenirla. Y en la columna de arte, Gustavo Fernández nos presenta a Jean-Michel Basquiat, un grafitero neoyorquino.
subimos temprano, en realidad no hicimos, digamos, no les planteamos de qué queríamos hablar con ustedes hoy, Un día ¿no? lleno de información. Un día, claro, lleno de información, además con testimonios que nos parecían relevantes de temas de actualidad, como por ejemplo el de la alcaldesa del municipio de la zona de allí del barrio Marconi. Pero bueno, ¿de qué queremos hablar hoy? Se aprobó una ley de asistencia, digamos, para las personas que quieran tener hijos y tengan problemas de fertilidad o sean estériles. Entonces, reproducción asistida, reproducción digamos, asistida, es el nombre más es el conocido. título parlamentario que tiene la ley. Dentro de esa ley hay un par de puntos que refieren a la identidad de las personas que donen esperma, óvulos o gametos, en definitiva. ¿Cuáles son las posiciones encontradas que hay en esto? Por un lado, el proyecto de ley establece que solo se podrá revelar la identidad del donante en circunstancias muy especiales. Supongamos una criatura que nace con algún tipo de malformación o que necesita algún tipo de trasplante. Exacto. Y para lo cual... de médula, por poner un ejemplo. Ahí está. Y que tiene una característica, no sé si por el tipo de sangre o lo que sea, muy particular, que solo la tiene el padre biológico, que es el donante y que se había mantenido anónimamente. Bueno, la ley dice que en esos casos hiperpuntuales se podría revelar la identidad del donante como forma de, digamos, poder solucionar, salvar la vida a la criatura que nació después. Por otro lado, no están de acuerdo. hay otros que no están de acuerdo y dicen, bueno, pero en realidad el niño que nace tiene derecho a conocer en el momento que quiera la identidad de quién es su familia biológica, su padre o su madre biológicos. Sí, es un derecho, ¿no? De los que Y es un derecho. Entonces, claro, y también está el derecho del donante a mantenerse anónimo. Exactamente. Hay un conflicto de intereses y eso es de lo que queremos preguntar a ustedes. Si a ustedes les parece que está bien guardar la identidad o si les parece que está bien dar a conocer la identidad de los padres en el momento en que el eventual hijo se necesite o, como dice una de las partes, o en el momento que el hijo tenga la voluntad. Que el hijo que no es hijo al mismo tiempo, porque es una situación rara, ¿no? Pero bueno, el fruto de ese esperma o de ese óvulo donado ya tenga su vida y quiera conocer su identidad, bueno, esa sería la otra opción. Claro, que ese derecho está comprendido en el Código de la Niñez y la Adolescencia y bueno, justamente en este país con la cantidad de desaparecidos que han habido es un derecho que justamente se ha puesto es un tema que se habla sobre... mucho de la identidad, ¿no? Exactamente, el derecho a conocer de dónde viene uno. Bueno, este es un caso bastante particular porque son donantes, en fin, las opiniones muy encontradas. Y como siempre los esperamos a través del 098-155-156 con los mensajes de texto, del correo nick@tnu.com.uy, del Twitter Noticia con Texto y del Facebook de La Noticia y su contexto. Ah, me sacaste mi... Pero ahora puedes Lo tenía como versa. Ahora puedes tirar el disparador. Entonces, vemos el avance que explica un poco más el tema. Lo vemos. Diputados votó el proyecto de ley que establece una serie de normas para la regulación de técnicas de reproducción asistida. La infertilidad y la esterilidad pasarán a considerarse enfermedades crónicas, por lo que las mutualistas deberán brindar tratamiento de fertilidad a los usuarios que lo deseen. Pero un punto que refiere a la identidad del donante de los gametos generó posiciones encontradas. El proyecto de ley aprobado establece en el artículo 8 que solo en circunstancias extraordinarias que comprometan un comprobado y grave peligro para la salud psicofísica del hijo, se podrá revelar la identidad del donante, siempre que ello sea indispensable para evitar ese peligro. Sin embargo, no todos los legisladores están de acuerdo con esto. El diputado independiente Daniel Radío aseguró que el tema del conocimiento del origen tiene que ver con el derecho de la identidad y forma parte de los derechos esenciales consagrados en el Código de la Niñez y la Adolescencia, según consigna el portal 180. Muy bien, y ahí los estábamos introduciendo el tema y ya le damos la bienvenida porque está por teléfono para hablar con nosotros el diputado del Partido Independiente, Daniel Radío. ¿Qué tal, Radío? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, básicamente recién estábamos planteando el tema y queríamos conocer su opinión, que es diferente a la que hay en el proyecto de ley, lo que va diciendo el proyecto de ley por ahora, acerca de la reserva o no de la identidad de un donante de gametos, en definitiva. ¿Cuál es la posición que tiene usted? Tengo entendido, y usted me puede corregir, que es a nivel personal, no a nivel del partido, pero bueno, le pregunto, ¿qué le parece? Sí, en todo caso, yo lo que creo que el tema del conocimiento del origen no es trivial. Y entonces me parece que la fórmula a la que finalmente se arriba en el proyecto procura obstaculizar el conocimiento de la identidad, porque en todo caso el objetivo principal se focaliza en proteger el anonimato del donante, que puede ser un objetivo atendible, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el derecho a la identidad, como yo decía, forma parte de los derechos esenciales.
Y no es... a ver, hay un artículo en el proyecto, que es el artículo 10, que se llama Interés Superior del Niño, que establece que los hijos nacidos mediante estas técnicas tienen derecho a conocer el procedimiento, pero como el texto no dice cómo se va a viabilizar ese derecho, o sea, a qué edad ser efectivo, quién tiene la iniciativa, es como un saludo a la bandera. Y yo me parece que en realidad este derecho, el derecho a la identidad biológica, es un derecho jerárquicamente superior a una ley, es un derecho humano. Y entonces, a ver, diputado, de pronto para poner un ejemplo, para quizás quede un poco más claro, a ver si va por ahí. Es decir, una pareja que tiene dificultades para tener hijos, tienen un problema de fertilidad, pongamos que el problema de fertilidad lo tiene ella. Entonces se congela el semen de su pareja y ella utiliza un banco de donantes de óvulos. Entonces, esos óvulos que a esa mujer le donan, bueno, evidentemente junto con el semen de su pareja, se lo introducen, tienen un hijo, y usted lo que dice es que si después ese hijo tiene una determinada enfermedad congénita, se apele a la información que tiene el banco de donantes. ¿Esa es la idea? Sí, no solo, ¿no? A ver, no solamente es conocer el origen si hay una enfermedad, y si no la hay también. Yo lo que creo que la ley lo que tendría que hacer es incluir todos los recaudos para que el conocimiento de la identidad no genere derechos sucesorios, alimenticios, pensionarios, otras obligaciones, pero asegurando la satisfacción de un derecho, independiente de si hay enfermedad o no hay. A mí me parece que uno a la larga tiene derecho a saber, eso es lo que me da la impresión. O sea que el centro de gravedad debería estar puesto en el derecho del hijo y no necesariamente... Pero, diputado, donar un óvulo, donar esperma, ¿lo convierte al donante en padre de alguien o madre de alguien? Tan no es así, tan no lo convierte, que hay gente que dona esperma en un tubo y hay gente que dona esperma en una vagina, y eso no debería convertirlo en padre, la verdad, porque hay muchos padres que no merecerían serlo. El problema no es si él se convierte en padre o no, el problema es el derecho que tiene el hijo a conocer cuáles son sus orígenes biológicos, que no es lo mismo que el padre. Ahora, una consulta, porque estoy también pensando en situaciones hipotéticas totales, ¿no? No nada que sea real, sino inventándome distintas situaciones. Ese hijo, nacido de un tipo de inseminación artificial, quiere conocer, no por ninguna enfermedad, estamos planteando distintas situaciones, sino porque, bueno, quiere conocer sus orígenes y está reglamentado el tema de que no tenga ningún derecho, ni sucesorio, ni de pensión, etcétera, está todo claro. Bueno, llega a su padre o a su madre, en este caso, desde el punto de vista genético. Para esa persona que en su momento donó un óvulo o un esperma, también ahí puede haber un montón de reacciones totalmente diversas, ¿no? Incluso decir, bueno, en el caso de que haya un reclamo o algo, está claro desde el punto de vista de la ley que no hay ningún reclamo para hacer. Pero si uno ve a alguien que, bueno, que en definitiva, de alguna manera no, es su hijo desde el punto de vista genético y tiene algún problema, viene a pedir ayuda, no se pueden dar como situaciones complicadas, digamos, a nivel humano estamos hablando, más allá de la legislación. Sí, absolutamente, yo estoy de acuerdo, pueden darse situaciones complicadas a nivel humano. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Lo escondemos para que no sean situaciones complicadas a nivel humano? ¿La respuesta es ocultarlo? No estoy seguro, ¿no? Me parece... igual yo quiero aprovechar porque me parece que, hay un punto mucho más polémico en la ley, que es el artículo 2 de la ley, que es un artículo que se denomina deber del Estado y le transfiere toda la responsabilidad por las prestaciones a las entidades públicas o privadas que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y después deja librado a la reglamentación la eventual participación de subsidios estatales. Y a mí me parece que esto es un problema porque va contra la racionalidad del Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos hablar de subsidios en el Sistema Nacional Integrado de Salud porque la lógica del sistema es que la cobertura de salud de la población se hace por un seguro único. Y como además la reglamentación va a determinar si hay subsidio o no, esto pone en riesgo la sustentabilidad de las empresas y la sustentabilidad del sistema. Yo quiero decir que nosotros fuimos los únicos en sala que no votamos este artículo 2, los diputados del Partido Independiente, y sin embargo estoy seguro, me juego la cabeza, que en el Senado lo van a tener que modificar, porque esto es realmente contrario con la lógica del Sistema Nacional Integrado de Salud. Quería decir eso que me parece muy importante. Diputado, sí. Lo que quiere decir entonces, nosotros aquí en TNU y en la noticia de su contexto hicimos un informe que indica que precisamente hay mucha gente que hoy cree que estos tratamientos van a ser gratuitos y en realidad lo que se plantea es un subsidio
eso no garantiza ninguna gratuidad. Para seguir poniendo ejemplos, algo que sale $2.000, el Estado va, en todo caso, en caso de que se apruebe, a subsidiar una parte de esos $2.000, o $4.000, o $10.000, no sé, ¿es así? A ver, la diferencia es, inclusive las organizaciones de la sociedad civil, con algunas que yo he hablado, ni siquiera reclaman la gratuidad. El problema es la lógica del sistema. Si nosotros vamos a empezar a subsidiar patologías o disfunciones, o en realidad la incorporación de una nueva prestación a las instituciones mutuales o a los hospitales, no debería partir por un ajuste de la cápita eventualmente y de esa manera quedar cubierta. Lo que me parece que lo que no podemos hacer es pagarlo por el costado a partir de un subsidio, porque lo que hacemos es generamos expectativas y como además la reglamentación no garantiza que va a haber subsidio, el problema es que esto puede hacer estallar a las empresas prestadoras y eventualmente también al sistema, ¿no? Porque en realidad si uno no garantiza cómo se financia esto y nadie sacó las cuentas, me parece que tenemos un problema. ¿Ya lo planteó el diputado del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou? En realidad Lacalle Pou presentó un proyecto que de alguna manera implicaba reconocer a estas patologías como disfunciones y que fueran incorporadas al paquete de prestaciones. Él no decía la manera. Lo que pasa es que la fórmula a la que finalmente se arriba a mí me parece que es mala, que es, por un lado, diciendo, bueno, tienen que incorporarlo al paquete de prestaciones, y por otro lado diciendo, el Estado eventualmente subsidiará. El Sistema Nacional Integrado de Salud es contrario a la existencia de un subsidio. En realidad lo que hay que hacer es que tenga que haber una cápita, que es lo que la lógica del sistema funciona así, y se ajustará o no al alza según se entienda que esta prestación debe ser incluida, que yo creo que debería ser incluida, y en qué medida, y si deberá pagarse copagos, lo que sea. Pero estoy seguro que este artículo se termina modificando en el Senado, o sea que lo vamos a tener de vuelta en diputado en breve. Muy bien, diputado Daniel Radillo del Partido Independiente, gracias por este contacto y por compartir su punto de vista sobre este tema. A las órdenes, como siempre. Igual ahora se fue un poco de tema, ¿no? De lo que preguntábamos originalmente. Sí, pero bueno, está bien. Le hacía contextualizaba el proyecto. Hola, la ley sobre fertilidad es solo para los que no tienen gametos propios. Dice, ¿qué pasa con las que tenemos pero no tenemos trompas? Ahí hay detalles que por lo menos a mí en este momento se me escapan. Lo que te puedo recomendar es, hay un artículo en el portal 180.com.uy, donde está vinculado todo el proyecto de ley, en la página del Parlamento también, pero digo que me parece que para quien no tiene costumbre de transitar la página del Parlamento le resulta más fácil ir a través del portal, ¿no? Sí, hay N posibilidades. Lo que pasa, lo que plantea la televidente es perfecto. Digo, hay miles o muchas situaciones que realmente es complejo, sobre todo además porque es un proyecto, recién se aprobó en diputados, falta que vaya al Senado, como decía Radillo, seguramente va a ser modificado. Y en ese caso vuelve a diputados. Sí, exactamente, ¿no? Porque además tiene aspectos que no están claros. Los derechos además cuando se chocan generan conflictos, ¿no? Exactamente, perfecto. Y acá se choca el derecho de uno, teóricamente, a conocer su identidad biológica con la de que quiere mantener su anonimato. Es lógico lo que plantea el diputado Radillo, pero yo digo, ¿quién va a ser donante si después te aparece un hijo? Claro, si después, porque a ver, ¿por qué la gente dona? Dona porque por solidaridad, por pedido de su médico, porque le pagan por esa donación también. Entonces voy a decir, pero la verdad que te metes en un lío. Si sale este proyecto de ley así planteado, ¿no? Veremos cómo termina entonces. Gracias por la visita. Dale, vuelvo mañana. Hasta el jueves te damos chance. Bueno, gracias. Dale. Nosotros nos vamos a una pausa y ya seguimos.